Bueno, tenemos la oportunidad de conversar con el secretario de la unidad técnica de este gabinete de microeconomía. Él es el señor Héctor Cárdenas, a quien saludamos. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Buen día, Jalín, y bueno, buen día a todo el equipo y a la audiencia. Un gusto. Bien, muchas gracias. Y no es un equipo de microeconomía, sino es el gabinete social en su conjunto, que es uno de los gabinetes de Presidencia de la República. Lo que sí hubo en la última reunión, una instrucción del presidente de dar una mirada, de profundizar, digamos, cómo conectar los ingresos, cómo aumentar los ingresos de la clase media, atendiendo que tenemos los últimos datos de la encuesta permanente de hogares y vimos que hubo un aumento, felizmente, en la clase, digamos, más bajo, en el decil más bajo de la población. Hubo un aumento importante de los ingresos y esto también desemboca en que haya menos personas en situación de pobreza. Miramos el otro extremo de esos datos de la encuesta permanente de hogares y encontramos que la clase más alta también aumentó sus ingresos en un 8%, pero hubo un ingreso más lento en la clase media. Entonces, el presidente de la República nos instruye profundizar qué pasó, qué está pasando y proponer estrategias para ver cómo esa clase media se conecta con las oportunidades de inversión que está habiendo en el país. Inversión pública importante, como por ejemplo el programa Hambre Cero, que de aquí al año 2028 va a tener una inversión de casi 1.000 millones de guaraníes. El plan, por ejemplo, 1.000 kilómetros que se lanzó hace poco por el Ministerio de Obras Públicas, que va a impactar mucho en la microeconomía a nivel local. Y también lo que la semana pasada se lanzó, que es el programa de atención y cuidado a la primera infancia, que son también 100 millones de dólares, y toda la inversión privada que existe en el país, que están a estabilidad macroeconómica, etcétera. Entonces, esa es la tarea que tenemos. De hecho, mañana, miércoles, aquí en la unidad técnica, va a haber primera reunión que es convocada por el coordinador del Gabinete Social, que es el señor Tadeo Rojas. Convocan a unas instituciones inicialmente, que son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio. Va a haber representantes del Gabinete Civil, el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros, comunidad técnica del Gabinete Social de la Presidencia. Claramente, señor secretario. Me gustaría hacer poner un poco en contexto la información, si me permite. Sí, claro. De todo lo bueno que se ha logrado hasta acá para valorar eso y a partir de ahí analizar lo que falta, ¿verdad? Pero no quiero dejar de ver lo que se ha logrado. Algunos datos sueltos que usted nos va a precisar. Aproximadamente hace 20 años el Paraguay tenía un 50% de la población en franja de la pobreza, ¿verdad? Ya por el 2003. Hoy eso ha bajado alrededor del 21-22%. ¿Eso es correcto? ¿Cómo se logró eso? Mira, y en realidad si empezamos con la misma metodología, se empezó, antes era la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, hoy es el Instituto Nacional de Estadística, un instituto independiente que va mejorando las metodologías de medición de pobreza, va incorporando nuevas miradas, pero podemos decir de que tenemos datos fiables y comparables desde el año 1997. En esa época, la situación de pobreza en Paraguay se situaba alrededor del 56-57%, y eso, el último dato disponible que tenemos, que se presentó hace 2 semanas, la pobreza está en 20.1%. O sea, más del 30% durante todos estos años fue disminuyendo la pobreza. Del 2022, si tomamos los 3 últimos años, 22, 23 y 24, que es el último dato, bajó 5% la situación de pobreza y viendo diferencias, Salín, y eso es importante siempre mencionar,
a nivel urbano y rural. A nivel urbano, la pobreza en términos relativos es menor que la zona rural. Por eso, generalmente, y habrás escuchado los nuevos distritos que se van a incorporar al sistema de protección social, que son 4, vamos a 2 departamentos que están en situación de pobreza, que son Concepción y Canendillú. De eso se ve cuáles son los distritos más pobres, y en Concepción encontramos un distrito nuevo, muy pobre, que es Itacuá. Y también otro distrito que es Paso Barreto. En Canindiyú también encontramos, y vamos a irnos la semana que viene, en Itanara, que es un distrito muy pobre, ya limítrofe con Brasil, y también en Laurel. Entonces, hay metodologías en donde uno, si quiere saber dónde está la población más pobre, dónde está la población más dura, entonces te lleva, y la idea y la instrucción que tenemos es que como gabinete social, como un conjunto de instituciones, bajemos en territorio de forma coordinada y articulada, trabajando con las autoridades locales. Claramente, muy clara la estrategia, muy puntualizada. Me sorprende para bien, señor secretario. Estamos hablando de casi la mitad, ¿verdad? Porque 57 va a 20, más de casi 40%. Ahora, ¿cuál es el próximo paso, señor secretario? Porque el éxito, la vara es más alta ahora, ¿verdad? Porque las grandes mejoras se han hecho. A partir de ahora, ¿qué se pretende hacer para generar mayor movilidad social? Si nos puede ilustrar en términos coloquiales, ¿qué tenemos que hacer desde el gobierno para generar esa movilidad social? Es decir, que gente que está en franja de pobreza pueda acceder a la clase media. Perfecto. Mira, el desafío sigue siendo reducir la pobreza. Si bien hubo un avance muy importante en todos estos años, seguimos teniendo una población del 20.1% en situación de pobreza. De eso, un poco más de 4% está en situación de extrema pobreza. Y eso en ningún país no es permitible. Es el gran desafío que nos interpela todos los días, que haya personas y familias que tengan carencia inclusive en satisfacer sus necesidades alimentarias. Ese 4.9% de la población sigue siendo el gran desafío. Por supuesto, el 20% también. El desafío que tenemos es que la pobreza se siga bajando y la gente que sale de la situación de pobreza vaya pasando a la clase media. Pero hoy ya el presidente nos plantea, si bien la clase media está creciendo, todavía es insuficiente el crecimiento de esa clase media. El análisis de los últimos datos que tenemos es que solamente aumentó 3% sus ingresos, comparado con la clase alta, que aumentó en 8%, o comparado con la clase más baja, que aumentó casi en un 14%. Eso es muy importante porque eso permite salir de la situación de pobreza. Pero lo que nos dice, aprovechemos toda la inversión que está haciendo el Estado, aprovechemos toda la inversión que se está generando del sector privado en construcción, en un sinnúmero de elementos. Veamos cómo conectar, cómo vincular a la clase media con esas oportunidades que existen. Entonces, para eso es que se convoca esta primera reunión, en donde seguramente el Ministerio de Trabajo va a decir, bueno, yo tengo capacidad de calificar a las personas, de brindar conocimientos que el mercado necesita. Probablemente el Ministerio de Industria y Comercio diga, bueno, todos estos sectores están teniendo esta inversión, va a haber demanda de este perfil de personas, y así sucesivamente. Esto es el ejercicio que vamos a iniciar, y el presidente de la República nos dijo, en menos de 2 meses espero propuestas para esta franja, para este grupo, digamos, de la población. Me encanta lo que están haciendo, señor secretario. Una última de mi parte. ¿Cuál sigue siendo, y es una pregunta amplia quizá, pero si podemos encontrar una forma de identificar alguna bandera, ¿cuál sigue siendo aquella bandera que hace que una familia tradicional paraguaya del sector humilde pueda moverse al sector medio? ¿El estudio, el emprendedurismo, el inversor? ¿Cuál es? Porque uno conoce historias, ¿verdad?, de mucha gente humilde que ha pasado de una franja al otro extremo, pero quizás se habla menos
en términos de conferencia y compañía de personas que han pasado de la clase más humilde a la clase media. Y esa es la parte que me gustaría que nos diga. ¿Cuál es la bandera que hace esa movilidad social? Bueno, es muy interesante y como dijiste en principio es muy compleja y te voy a responder de la forma más sencilla posible, Salim. Gracias. La pobreza es importante que se lo mire en su totalidad. La pobreza no es solamente carencia de ingresos, es la suma de varias causas y por lo tanto hay que atender de esa forma. Porque si solamente pensamos que con transferencia o con agua, con vivienda, con salud y tal, en forma separada y no integrada, vamos a sacar a las personas y familias de la situación de pobreza, estamos equivocados. Por eso estamos planteando un sistema de protección social, en donde estamos todos, no solamente el Ministerio de Desarrollo Social va a lograr sacar a la familia de situación de pobreza, sino también con el concurso de otras varias instituciones se generan condiciones para que esas personas y familias salgan de esa situación. Entonces, ¿qué es el sistema de protección social? Es atender a las personas, podemos decir, desde la propia concepción. Entonces, ahí tiene que estar el Ministerio de Salud. Cuando la mujer en situación de pobreza o vulnerable del campo va al puesto de salud, tiene que existir un programa con refuerzo de hierro, o sea, todas esas necesidades necesarias, o sea, todos esos bienes o servicios necesarios para esa persona en situación de vulnerabilidad para que tenga un parto, un desarrollo del parto adecuado, que el parto sea institucionalizado, porque vemos que la mujer o la persona que acude a los controles prenatales al menos 3 veces la posibilidad de problemas durante el embarazo y en el nacimiento prácticamente se reduce a 0. Con eso estamos evitando mortalidad materna e infantil. Ahí nace la persona. Pero lo importante, y eso la ciencia nos dice en el mundo, es atender al niño o a la niña en los 1000 primeros días. Por eso se está planteando y se lanzó la semana pasada una estrategia de atención a la primera infancia. Y se va a construir 100 centros de atención integrada a la primera infancia en varios distritos del país, en 100 distritos del país. Entonces, eso es otra estrategia. Cuando está en edad escolar, lo importante es que esté en la escuela, no en el campo, ayudando a su papá o a su mamá o en el semáforo pidiendo monedas, Claro. sino el esfuerzo del Estado tiene que ser generar condiciones para que esas familias envíen a sus hijos a la escuela. Por eso, una de las condiciones del programa de transferencia de Comporán Marete es que yo te doy un apoyo, pero a cambio tu hijo, tu hija tiene que estar en la escuela, si está en edad escolar. Cuando ya termina el colegio, están las oportunidades del mercado, pero para eso tiene que tener condiciones. Está el SNPP, SINAFOCAL, o está para otra familia, está la universidad. Claro. Entonces, esa mirada integral del ser humano y la atención conforme al ciclo de vida es lo que tenemos que tener. Y con esto, Salim, a lo mejor se puede hacer un resumen. No existe una bandera única. Todas las instituciones son importantes en el desarrollo de las personas y eso es no solamente aquí en Paraguay, sino aprendimos de la experiencia aquí y en el mundo se da de esa forma. El primer paso es la protección social. Si la persona no tiene algo que comer hoy, no podemos decirle, aguanta, te voy a enseñar y después vos vas a generar tus ingresos. Tenés que darle la atención hoy, estirarle la mano, le vas a dar una atención básica y ahí le vas a instruir para que se dé ese tema de que ellos generen sus propios ingresos. Porque también sabemos que la llave maestra de salida de la pobreza es el trabajo. Y para eso uno tiene que tener condiciones. Claro. ¿Qué quiere decir condiciones? Capacidades para generar ingresos. Ya sea emprendiendo como empleado o el camino que sea. Y no solamente aquí, en el mundo ya se habla, la llave maestra de salir de la pobreza es el empleo. Ahora, eso no se da de por sí solo. A lo mejor Salim, vos por tu experiencia, o bueno, la gente que está ahí puede decir, sí, efectivamente, no todos pueden emprender. A mí me cuesta, por ejemplo, emprender. O sea, pero hay gente que tiene más facilidades.
Y esa facilidad también es parte de la responsabilidad del Estado en facilitar la creación de una mini empresa. Claro. El tema de tributo que estaban hablando, por ejemplo, que haya incentivos para el pequeñísimo productor también, ¿verdad? Entonces, es una serie de cosas que lo tenemos que mirar, que confluyen en el mercado y tenemos que hacer que funcione para la clase más desfavorecida y para la clase media, que hoy es nuestro desafío también. Héctor, me gustaría sobre lo que estabas diciendo, que encuentro que es interesantísimo en realidad este enfoque, este approach que le están dando, porque considera realmente varias variables que tienen que ser tenidas en cuenta y cuando hablamos de hacer esta movilidad social y ir de rangos más de pobreza a ir escalando, como decía Salim, a una clase media y que esto se fortalezca, porque de repente, en serio, uno lo primero que piensa es, genera más ingresos y ya está. Pero en realidad, todo eso que ustedes están diciendo, el tema de salud, el tema de la prevención, de que la persona primero sea capaz de tener, ¿verdad?, un desarrollo cognitivo ideal, ¿verdad?, para poder aprender y luego ver todas las condiciones que sean para capacitarlo, para que haya acceso a créditos, ¿verdad?, para ver cómo hacer de fortalecer el espíritu emprendedor, que yo creo que el paraguayo es muy emprendedor, ¿verdad? Porque tenemos como un 98% del mercado de empresas en Paraguay son MIPYMES, nos decía el viceministro de MIPYMES que cuando nos visitaba acá en Buenos Días América. Entonces, me gustaría saber de este equipo que va a estar trabajando, ¿quiénes son los diferentes, no sé si van a ser del área de la unidad técnica, van a ser los mismos ministros que van a estar participando de este gabinete nuevo? Ya, la convocatoria que hizo el ministro Tadeo Rojas era a nivel de viceministros. O sea, probablemente esté el viceministro Jiménez, que mencionaste, del Ministerio de Agricultura. Tiene que designar el ministro Carlos Jiménez a una persona. Ya nos confirmó del Ministerio de Trabajo, viene la viceministra Verónica. Va a venir el ministro Juan de Gabinete Civil. El ministro Tadeo va a venir con el viceministro Carlos París de Políticas Sociales del MDS y voy a estar yo como representante de la unidad técnica del Gabinete Social. Y efectivamente uno de los temas, ya que mencionaste a Carlos, al viceministro Jiménez, uno de los desafíos es ver el 98, 97% son MIPYMES. Entonces, ¿todas están formalizadas? La primera pregunta. ¿Todas tienen cuenta corriente? Es otra pregunta. Y así sucesivamente para conectar con esos créditos, que hay esfuerzo del Estado de que los créditos estén disponibles y que sean ventajosos. No solamente para aquella persona que tiene mucho dinero consigue ventajas en hacer préstamos, sino Claro. cómo la clase más baja puede acceder a créditos de largo plazo y a tasas razonables. Y felizmente ahora estamos viendo tasas para vivienda, otras cuestiones de 6,5, 7, 7,5%. Entonces eso, ver cómo trasladar al sector de empresas, de MIPYMES. Entonces ese es un área que lo vamos a analizar, es un área que lo vamos a trabajar y de ahí tiene que salir propuestas concretas. Así también del área agrícola, o sea, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que estamos pensando es cómo el Ministerio de Agricultura está planificando que el Paraguay, para hablar de todos los productores, provean a hambre cero. Si vemos que la necesidad se puede calcular, o sea, por matrícula, por departamentos, por distrito, por escuela, cuánto tomate, cuánta cebolla, cuánto locote y compañía. Entonces, probablemente es el primer pedido que va a surgir de este equipo al Ministerio de Agricultura, va a ser que nos comparta el plan, que nos diga cómo va a ser. De esa forma, los pequeños productores van a visualizar cuáles son las oportunidades que tienen para poder conectarse. Claramente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Señor, o sea, es un mundo, ¿verdad? Que tenemos que poner sobre la mesa los temas e ir avanzando. Señor secretario Héctor Cárdenas, gracias por el tiempo pleno que nos dio. Valoro mucho la respuesta que nos ha dado, se ha tomado el tiempo, ha profundizado, ha evitado respondernos superficialmente y creo que eso enriquece.
porque a través de esto no solamente informamos, sino también intentamos instruir de alguna manera a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Aline, a tu equipo y saludos a la audiencia. Muy amable, éxitos. Bueno, yo me llevo esto, mis queridos compañeros, y quiero escuchar su opinión, que esto es un trabajo a largo plazo. Sí. Pareciera ser Claro. que es mucho más fácil que una persona que está en la franja de la pobreza salte a la clase alta. Se da menos, pero se da. Y sin embargo, que pase a la clase media requiere un trabajo mucho más a largo plazo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con... Viste que el otro es más un golpe de suerte, habilidad, etcétera. Este, sin embargo, tiene que ver con eso de la salud que nos contaba. Y ahí Hay me un da la foco muy sensación... importante en educación, Salim. Me da la sensación, porque vos ves mucha gente acá en la clase alta que no necesariamente tuvo todo ese paso, ¿verdad? Sí. Sin embargo, este del medio, que es lo que potencia al país, necesita esa transformación. ¿Su opinión, don Bernabé? A mí me parece extraordinario poder darle herramientas a esa gente. Yo no sé qué tan sano puede ser pasar rápidamente de la pobreza a la clase alta. Al otro ¿verdad? extremo. Al otro extremo, porque muchas veces eso suele ocurrir por cómo decir, por un golpe, qué sé yo, de suerte o lo que sea. Pero si no estás capacitado para saber administrarlo, si no tenés la educación financiera o la educación integral, no sé cuánto te puede durar. Claramente. Por eso veo yo interesante el tema de la educación en ese punto medio que mencionaste, de la clase media. Muy interesante, ¿verdad? Señor Martínez, y le pido, entre paréntesis, si vos podés buscar el dato. Yo sé a grandes rasgos qué consideramos en Paraguay franja de la pobreza, franja media y franja alta. Señor Martínez, ¿usted cuál Sí, es? estuve buscando justamente si el INE tenía algo específico sobre la clase media. El Banco Central tiene, el BIT. Sí, probablemente sí, solo que yo no encontré nomás en el tiempo que estuve buscando. A mí me parece interesante que el gobierno, cualquiera sea, siempre apueste al sector de la pobreza para acompañar en lo que es su ingreso, vivienda, transporte, etcétera, etcétera. Pero no se puede descuidar la clase media, que es ese pilar para la clase alta y la clase baja, básicamente, en todo lo que es el movimiento. Entonces, cuando yo veo que el Ministerio de Urbanismo apunta, por ejemplo, con algunas casas que están con los ingresos que tiene la persona, que puede acceder a esa vivienda, un dúplex, por ejemplo, me parece interesante. Ok. O sea, que no haya programas únicamente para la gente pobre, sino Ok. también para la clase media. Porque la percepción que yo he tenido durante muchos años, no sé si te pasa a vos que estás en casa o en la OFI, es que siempre se ha apuntado, y está muy bien, a la clase humilde, a la clase más desfavorecida por el Estado. Ya. Pero en medio de eso, yo no veía que se apuesta a la clase media. Se descuidaba la clase media. Ponele el que gana 6 salarios mínimos o el que gana 5 salarios mínimos. No se veía muy favorecido para acceder, por ejemplo, a una vivienda digna o inclusive, ¿por qué no? Aunque pueda parecer muy presumido, un 0 kilómetro. Claro. O sea, que le dé realmente una mejor condición a su entorno o que pueda acceder a un colegio que es mucho mejor que el público en el sector privado. Interesante tu punto, Diego Martínez. Señora Melgarejo, ¿tenemos algunos datos? Bueno, espera que estoy ahí, estoy medio lenta hoy. ¿Ah, sí? Sí, entré a Market Data justamente Ah, y algunos de los términos, ¿verdad? Que están diciendo justamente es que te voy a tirar algunas cifras Sí. que mencionan acá. En las ciudades existe mayor número de personas en el rango de pobreza con alrededor de 609.000, mientras que en zonas rurales 579.000. Un Ingreso. 25% de la población vive en condiciones de pobreza en las zonas rurales, frente a un 16,6% que pertenecen a las zonas urbanas. Habla también de, en términos absolutos, el área rural presentó también mayor cantidad de personas en pobreza extrema, alrededor de 176.617, siendo un 72% del total de pobres extremos.